Hola. En el video de hoy, vamos a hablar sobre los 5 peores alimentos para la salud de la próstata y luego le daremos la mejor información sobre lo que puede hacer para reducir su próstata agrandada. Luego discutiremos algunos de los mejores alimentos y consejos para abordar el problema de una próstata agrandada. Una próstata agrandada, también conocida como HPV, es un problema común en los hombres, especialmente en los mayores de 50 años. Esta afección puede dificultar que los hombres orinen, hacer que tengan que ir al baño con más frecuencia y lastimar la pelvis, el estómago y el área entre el escroto y el ano. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? En esta imagen, se puede ver que la próstata es una glándula pequeña que se encuentra justo debajo de la vejiga, que es el órgano que contiene la orina. La uretra es el tubo a través del cual pasa la orina. Cuando la próstata comienza a agrandarse, hincharse o crecer, ejerce presión sobre el pequeño tubo, la uretra, que conecta la vejiga con el cuerpo. Aquí es donde comienzan los problemas porque la hinchazón dificulta que la orina pase a través del tubo correctamente. La orina comienza a retroceder y se atasca en la vejiga. Esto puede hacer que sea difícil sostener la vejiga, especialmente por la noche cuando está tratando de dormir. Es posible que tenga una necesidad urgente de orinar a veces, con solo una pequeña cantidad de orina que sale. Es posible que tenga un chorro de orina más débil, que puede detenerse y comenzar al orinar. O es posible que tenga que esforzarse o empujar para que la orina comience a salir. Los estudios demuestran que los desequilibrios hormonales, como la acumulación de hormonas anabólicas como el estrógeno, la insulina o la DHT, hacen que la próstata se agrande. Desafortunadamente, se ha demostrado que algunos alimentos hacen que estas hormonas trabajen más, lo que hace que la próstata se hinche y se agrande, lo que aumenta las posibilidades de contraer prostatitis, infecciones y cáncer de próstata. En el video de hoy, vamos a compartir con usted los 5 mejores alimentos que debe evitar si tiene una próstata agrandada. También aprenderá sobre algunos cambios simples en el estilo de vida y remedios que puede usar para ayudar a reducir el tamaño de la próstata y mejorar el flujo urinario. Solo un recordatorio rápido de que este video solo está destinado a enseñar, por lo que si le preocupa su salud, hable con su médico. El primer alimento a evitar son los lácteos. Si tiene una próstata agrandada que le dificulta orinar, debe dejar de comer productos lácteos como mantequilla, queso, leche, yogur y crema. Los productos lácteos están hechos de leche de vaca o cabra, y contienen prolactina e IGF-1, que son hormonas de crecimiento naturales que ayudan a los animales jóvenes a crecer. Estos pueden irritar una próstata ya grande, haciendo que la glándula se hinche y ejerza presión sobre la uretra y la vejiga. Si no tiene problemas de próstata, los productos lácteos son muy nutritivos y saludables. Pero si tiene una próstata agrandada, intente dejar de consumir lácteos durante una semana o 2 y vea si sus síntomas mejoran. El segundo alimento a evitar es el aceite vegetal. La mayoría de los aceites de cocina como la soja, el maíz, la semilla de algodón, la canola, la semilla de uva y el salvado de arroz están hechos de granos altamente procesados y genéticamente modificados. A pesar de lo que sus nombres puedan sugerir, estos aceites no están hechos de vegetales. La comida rápida, las comidas listas para comer, las carnes fritas, los aderezos para ensaladas comprados en la tienda, la margarina y las cremas de café usan aceites vegetales. Los ácidos grasos omega 6 causan inflamación, y estos aceites están llenos de ellos. Esto puede causar mucha inflamación en la glándula prostática y especialmente en el hígado. Su hígado es muy importante porque ayuda a mantener sus hormonas en equilibrio y elimina las que no necesita. Pero cuando comes estos aceites refinados, debilitas tu hígado. Cuando esto sucede, las hormonas como el estrógeno y la insulina se acumulan en el cuerpo, lo que hace que la próstata se agrande. Las paredes de la vejiga también pierden tono y se debilitan. Así que deja de comer estas cosas y cocina tus propias comidas saludables en casa usando aceite de oliva virgen extra, aceite de aguacate prensado en frío y aceite de coco crudo orgánico.
También creemos que deberías comer más pescado azul como el salmón, las sardinas y los huevos criados en pastos. Estos son antiinflamatorios y repararán cualquier daño causado por comer demasiados aceites vegetales. Si esta información le ha ayudado de alguna manera, haga clic en me gusta, suscríbase y reciba notificaciones para mantenerse al día sobre nuestros últimos consejos de salud y nutrición. Bueno, vayamos al tercer alimento a evitar, que es el azúcar. Cuando comes azúcar refinada, harina, granos o almidones, tu cuerpo los convierte rápidamente en azúcar en la sangre. Esto puede dañar rápidamente sus células, especialmente si come mucha azúcar a la vez. Su cuerpo produce insulina, una hormona que extrae el azúcar de la sangre y la coloca en sus células como combustible y energía. Esto evita que mueras. El problema es que su páncreas produce más y más insulina a medida que sigue comiendo azúcar refinada y alimentos que se convierten en azúcar. La insulina es una hormona del crecimiento, por lo que cuando hay demasiada de ella, la próstata crece rápidamente. Debido a que sus riñones están recibiendo mucha azúcar, tiene que ir al baño con más frecuencia, especialmente por la noche cuando está tratando de dormir. Comience a reducir los jugos de frutas, dulces, galletas, pasteles, panes, refrescos, cereales y otros alimentos a base de harina con alto contenido de azúcar y carbohidratos. No comas después de las 7 p.m. Y deje que su nivel de azúcar en la sangre salga. Pronto notarás que tienes que ir menos al baño y que duermes mucho mejor. El cuarto alimento a evitar es la soja. Soja que no ha sido fermentada. Ya hemos dicho que el aceite de soja es muy inflamatorio y puede hacer que la próstata se agrande y el hígado se enferme. Pero también es importante saber acerca de las proteínas de soja baratas que se están poniendo en sus alimentos. Los aislados de proteína de soya a menudo se agregan a batidos dietéticos, comidas listas para comer, empanadas de carne veganas, barras de proteína, fórmulas para bebés y carnes procesadas. Los aislados de proteína de soja causan un aumento masivo de la insulina en el cuerpo, una hormona anabólica que puede empeorar la BPH y los LUTs. El polvo de soya también produce más estrógeno, que es otra hormona que en grandes cantidades puede hacer que la próstata se agrande. La soja también está modificada genéticamente y se cultiva con pesticidas, herbicidas e insecticidas, que pueden interferir con las hormonas. Por último, la soja es rica en ácido fítico, una sustancia química que puede evitar que su cuerpo absorba minerales como el zinc, que son necesarios para que la próstata funcione correctamente. Entonces, si tiene algún problema de próstata, elimine el 100% de todos los productos de soya sin fermentar. Los alimentos de soya fermentados orgánicamente como miso, salsa de soya, tempeh, tofu y natto están bien. Sin embargo, cuando la soja se fermenta, los efectos nocivos son eliminados por los microbios. Esto hace que la soja sea mucho mejor para su cuerpo. La quinta cosa que debe evitar es el alcohol. El alcohol es un solvente que daña las células hepáticas y altera los niveles hormonales en el cuerpo, como el aumento de los niveles de estrógeno e insulina. Cuando usted tiene demasiada cantidad de estas hormonas anabólicas, su próstata se agranda y su presión arterial aumenta, lo que debilita sus arterias y vasos sanguíneos. Reduzca su consumo de alcohol, especialmente la cerveza, que es altamente estrogénica. En lugar de beber demasiado alcohol temprano en la noche, trate de beber 2 tazas de té de kombucha para ayudar a calmar su cuerpo y sistema nervioso sin beber demasiado alcohol. Esta bebida fermentada ayuda a las bacterias buenas en su intestino a deshacerse de las toxinas y producir más bilis, lo que limpia su hígado y mantiene sus hormonas bajo control. Más adelante en el video, vamos a compartir con usted 5 cambios en el estilo de vida y remedios que puede usar para ayudar a reducir su próstata a su tamaño normal. Pero primero, veamos un poco más profundamente algunas de las causas más comunes de una próstata agrandada para que realmente pueda entender lo que está sucediendo. La primera y más común causa de agrandamiento de la próstata es comer demasiados alimentos refinados como azúcar, granos procesados y harina,
que agotan sus reservas de zinc y elevan sus niveles de DHT, insulina o estrógeno. Casualmente, el sobrepeso también puede hacer que la próstata sea grande. Esto se debe a que cuanta más grasa tenga, mayores serán sus niveles de estrógeno e insulina, lo que podría estar causando que la glándula crezca. Otro problema es que a medida que envejecemos, los ácidos de nuestro estómago se debilitan, lo que nos dificulta absorber el zinc y otros nutrientes que son importantes para una próstata saludable. Si tiene daño hepático, también es más probable que tenga desequilibrios hormonales porque su hígado ayuda a filtrar el exceso de hormonas. Los alimentos no orgánicos de los que hemos hablado en este video contienen trazas de pesticidas y productos químicos que dañan el hígado, lo que resulta en un desequilibrio hormonal y un posible agrandamiento de la próstata. Finalmente, si ya tiene una próstata agrandada, productos lácteos, alimentos procesados y las carnes pueden empeorarlo porque contienen hormonas de crecimiento y disruptors hormonales. Ahora averigüemos qué cosas de estilo de vida podemos hacer para ayudar a reducir nuestra próstata y mantenerla baja. 1. Comience a comer un pequeño puñado de semillas de calabaza diariamente, ya que estos son algunos de los alimentos más potentes para combatir la HPV que puede comer. Estos contienen zinc, fitoesteroles y vitamina E, que trabajan juntos para equilibrar sus hormonas y reducir su próstata. Si tiene problemas para orinar, considere tomar 120 miligramos de raíz de ortiga 3 veces al día. Esta hierba natural ayuda a reducir la inflamación en la próstata para que pueda vaciar la vejiga normalmente. Funciona al prevenir la acumulación de DHT y estrógeno. Reduzca los alimentos enumerados en este video, especialmente los lácteos, el azúcar, los aceites vegetales y las carnes sobreprocesadas, que están causando cambios hormonales e inflamación en la próstata. Además, si fuma, reduzca la cantidad que lo hace y deje de hacerlo. Cuando fumas, lastimas tus vasos sanguíneos y haces que tu próstata crezca. Coma una ensalada con verduras crucíferas orgánicas como rábano, brócoli, rúcula, col rizada o repollo todos los días para reequilibrar estas hormonas. El sulforafano y el diindolilmetane en estos vegetales ayudan a su hígado a deshacerse de las hormonas adicionales que están causando que su próstata crezca. Coma alimentos integrales como tomates, salmón silvestre, mariscos, carne de res orgánica alimentada con pasto, aguacates y té verde. Todos estos alimentos contienen cosas que ayudan a mantener saludables la próstata y el líquido seminal. Finalmente, comienza a hacer entrenamiento a intervalos a un nivel de alta intensidad. Solo 10 minutos de HIIT 2 veces por semana pueden hacer una gran diferencia en los niveles de testosterona de un hombre y ayudar a reducir otras hormonas de construcción muscular como DHT, estrógeno e insulina. El ejercicio también ayuda a eliminar el exceso de azúcar de la sangre, lo que podría estar causando que la próstata se hinche. Eso es todo por ahora. Suscríbete a nuestro canal para obtener más consejos naturales para el cuidado de la salud.